Hola, mi nombre es Mario Ortiz y esto es Gestor Cultural MX. Pues bueno, el tema de hoy es acerca de cómo podemos confeccionar un taller cultural. De entrada, una de las primeras problemáticas a las que nos confrontamos cuando estamos pensando en un taller cultural o un taller artístico es pensar qué significa esto de lo cultural o lo artístico. No nos vamos a meter en este momento en estas problemáticas porque si nos acercamos a la bibliografía especializada que está relacionada a la cultura o al arte, nos vamos a encontrar con muchas acepciones, pero también con muchas disputas con respecto a qué significan estas nociones. Lo que sí considero que es como importante para entender la diferencia entre aprender una mera manualidad o realmente centrarnos en un aspecto cultural o artístico de algo que queremos enseñar o que queremos reproducir o que queremos compartir con nosotros, es que este tipo de conocimiento o esto que vamos a compartir, pues bueno, realmente tenga un trasfondo crítico, un trasfondo reflexivo, algo que nos permita cuestionarnos nuestro entorno o pensarnos a nosotros mismos, no solamente en el contexto en el que vivimos, sino también pensar en aquello que desconocemos. Por ejemplo, una de las cuestiones que es muy importante para poder aprender qué es esto de un taller cultural o artístico es que nos permita poder ser muy críticos y reflexivos en torno no solamente a aspectos estéticos o artísticos, sino también incluso en relación a la cuestión social e incluso también a la dimensión política de lo que estamos viviendo. Creo que es una de las formas en que podemos diferenciar aprender una mera manualidad, no sé, por ejemplo, tarjetería española, macramé, etcétera, ¿no? Sino entender, por ejemplo, de dónde viene, por qué surge, quiénes lo hacen, cuáles son las herramientas, a cierto tipo de procesos culturales vinculados a este taller. Creo que eso sería como una de las problemáticas que tendríamos que emprender cuando estamos tratando de confeccionar un taller. Uno de los aspectos que también es muy importante para tomar en cuenta en la confección de un taller es conocer los perfiles sociodemográficos. ¿A qué me refiero con esto? Entender a qué tipo de población o cuál es el público que vamos a atender. No es lo mismo trabajar con niños, o con niñas o con grupos mixtos, con mujeres, con migrantes, con población de la diversidad sexual o con población de comunidades indígenas. Si no entendemos cuáles son los contextos y las formas de aprendizaje y las posibilidades que tenemos con este grupo o comunidad con la que vamos a trabajar, se nos va a dificultar mucho. Por eso también es importante que este tipo de talleres culturales estén de la mano o vayan de la mano cuando estamos realizando un diagnóstico cultural que ha sido pensado a través del proyecto cultural. Otra de las cosas que nos va a ayudar mucho es pensar en un título que sea creativo y no irnos por lugares comunes. Algo que se ha vuelto muy polémico dentro del mundo cultural, pues ha sido estos títulos que están vinculados a lo artístico, ¿no? Vincularte, pensarte, crearte, en fin. Toda esta vinculación o relación que hay con lo artístico en los nombres de los talleres. Y esto a veces se convierte en un lugar común y no necesariamente demuestra una forma creativa de pensar los títulos de los talleres. Mientras más atractivo sea el título del taller, pues llamará más la atención a los públicos que nos estamos dirigiendo. También algo que es sumamente importante es pensar en el número de sesiones y en el horario que se va a realizar. Esto tiene que también ir conectado con la población a la que vamos dirigidos. Hay personas que tienen ciertas dinámicas en las que no necesariamente van a poder acudir en la mañana o en la tarde. A lo mejor va a tener que ser después de las 7 u 8 de la noche. Entonces necesitamos pensar cuáles van a ser las horas específicas en que vamos a poder realizar este taller. También ver cuál es la dinámica de esta población a la que estamos dirigiéndonos con esta propuesta de taller. Otro de los aspectos fundamentales que es importante para pensar la confección de un taller tiene que ver con los recursos financieros, humanos, materiales, entre otros. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con población migrante y no dominamos el idioma
que esta población está hablando, entonces vamos a necesitar traductores. O por ejemplo, si estamos trabajando con niños que tienen una determinada complejidad en su aprendizaje, pues tal vez necesitemos apoyo de pedagogos o de psicólogos especialistas. Esto es muy importante tomar en cuenta porque de eso va a depender que tengamos éxito en nuestros talleres. En relación a estos recursos también es importante pensar si tenemos el espacio donde vamos a realizar el taller o tenemos que rentarlo. Eso va a afectar en la cuestión de nuestros costos, si necesitamos rentarlo o si necesitamos gestionarlo. También es importante saber si, por ejemplo, en este tipo de dinámicas donde no podemos tener una vinculación directa con las personas que van a asistir al taller, vamos a tener que rentar plataformas virtuales u otro tipo de bases para que nosotros podamos tener este contacto con las personas a las que nos estamos dirigiendo. Asimismo, es muy importante también tomar en cuenta los costos y los recursos, insisto, que vamos a ocupar. Por ejemplo, si vamos a necesitar una computadora, si vamos a necesitar un proyector, si vamos a necesitar mesas, sillas, en fin. Es importante repasar y repasar muchas veces la lista de recursos que nosotros estamos considerando para que realmente podamos cumplir con las metas y objetivos que nos hemos planteado en este taller. Ahora, una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo para poder administrar nuestro taller es tener una lista donde podamos tener cuál es el número de sesión, cómo se va a llamar esa sesión, cuál es su título, quién va a estar encargado de esa sesión, cuánto tiempo va a durar, en dónde se va a realizar y los recursos que vamos a necesitar para poder realizar esa sesión. Esto nos va a permitir tener una mucho mejor organización con respecto a este taller cultural o artístico que queremos llevar a cabo. En este proceso de considerar cuáles son los materiales que vamos a necesitar para poder realizar este taller, también debemos de considerar los materiales visuales, sonoros o pedagógicos que vamos a utilizar para que las personas aprendan o reciban estos conocimientos que nosotros queremos compartir. Pueden ser ayudas visuales a través de presentaciones, pueden ser diagramas, pueden ser esquemas, pueden ser recursos sonoros, pueden ser recursos de cine, o sea, películas. En fin, hay muchos tipos de recursos que podemos utilizar para poder compartir estos conocimientos y es muy importante que los tengamos en cuenta para que cumplamos, insisto, en tiempo y forma lo que queremos realizar. Por otro lado, otra de las cosas que vamos a necesitar en la confección de un taller es dinámicas. O sea, que podamos tener cierto tipo de actividades que nos permitan interactuar con nuestros públicos, ya sea para romper el hielo, para que nos podamos conocer más o para que haya simplemente un conocimiento del uno al otro de quienes estén participando. Esto es fundamental para que los grupos puedan llegar a tener una vinculación y se trabaje de manera mucho más emotiva y con mucho más compromiso con respecto a la actividad que se está desarrollando. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos hacer encuestas de entrada y encuestas de salida. Y esto preguntarán ¿para qué? Bueno, por un lado, porque vamos a saber cómo entran las personas cuando están recibiendo este taller, qué están esperando, qué conocimientos están queriendo recibir y tal vez si nosotros no lo hemos implementado en nuestro plan, pues tengamos la posibilidad de añadir una sesión o cambiar las sesiones o darle un giro a este taller que nosotros estamos proponiendo. Por lo cual también es importante que al final del taller pues también hagamos una encuesta de salida y conozcamos si realmente estas personas fueron satisfechas a través de lo que nosotros les propusimos como taller. Esto nos va a permitir generar pues sí un análisis sobre si necesitamos hacer cambios y cómo poder ir perfeccionando los talleres que en un futuro podríamos realizar. Dentro de estas encuestas que estamos proponiendo hacer tanto de entrada como de salida, también es posible considerar un análisis crítico al interior del grupo o al interior de la organización que está realizando los talleres. Asimismo, necesitamos estar revisando, viendo, analizando, pensando
qué es lo que ha pasado con el grupo, si las dinámicas fueron las que se esperaban, si el grupo atendió lo que se le comentó, si de alguna manera cumplieron con las actividades, si desertaron, si se añadieron más. Todas estas cosas son muy importantes para saber si realmente estamos teniendo una efectividad en los talleres que estamos realizando. En este proceso de la confección del taller, necesitamos tener un escrito, o sea, una carpeta de cómo estamos pensando el taller y que lleve todas estas estructuras que nosotros hemos definido o pensado para nuestro taller. No es posible que no solamente lo tengamos en nuestra mente y no lo pasemos a una hoja, porque si nosotros queremos compartir o queremos en algún momento regresar a este taller y revisar y cuáles son los temarios y cuáles son los temas, no nos hace bien solamente tener bocetos o borradores del taller, sino es importante tener una carpeta armada de los talleres que estamos proponiendo. Esto también nos va a ayudar si en algún momento lo queremos llevar a una instancia pública, privada, a una ONG, a una asociación civil o a cierto grupo con el que queramos impartir este taller. Vamos a tener estos materiales de resguardo para presentarlos a la persona o al grupo o a la institución con la que queremos colaborar. Finalmente, uno de los aspectos que es preponderante y fundamental para el diseño o la confección de un taller cultural tiene que ver con estrategias de difusión y propaganda. Si nosotros no realizamos una óptima difusión de nuestros talleres, no vamos a llegar a tener esos resultados que estamos esperando. Esto sucede mucho si no conocemos profundamente o de manera específica a los públicos a los que estamos dirigidos. Tenemos que pensar que tenemos que dividirlos si hay niños de por medio, si hay mujeres, si hablan otro idioma, cuáles son los lugares de reunión, en fin, hay muchos aspectos que deben ser tomados en cuenta para la difusión y la propaganda de estos talleres. Pues espero que les haya gustado esta cápsula, que les haya ayudado a pensar un poco en cómo diseñar o confeccionar un taller cultural. Esto fue Gestor Cultural MX y mi nombre es May Ortiz.